Pero ya seguimos la discusión con Carlos Bianco, que es jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me parece que también tiene cosas para decir sobre esto. Carlos Bianco, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, seguramente escuchabas lo que hablábamos con Diego Santilli. Queremos saber cuál es la postura del gobierno de la provincia. Mira, no escuchaba lo que decían ustedes, pero no escuchaba la respuesta Bueno, a veces del pasa con el vicejefe móvil, es cierto. de gobierno de la ciudad autónoma. Pero respecto de nuestra posición es muy clara desde un primer momento, digamos, es obvio y es evidente y se han presentado informes al respecto de que hay cuestiones de forma y de contenido que validan esta sabia decisión que tomó el presidente Alberto Fernández de devolverle recursos muy necesarios, además, no solo en este contexto, sino de manera estructural a la provincia de Buenos Aires, que se habían perdido allá cuando también por decreto se le había incrementado la coparticipación o los fondos desde 1.4% a 3.75% a la ciudad autónoma. Repito, de cuestiones de forma tienen que ver con eso, con el decreto. Cuestiones de fondo, claramente fue una transferencia excesiva para afrontar los gastos de transferencia de la policía a la policía de la ciudad. Quiero saber, quiero ir un pasito más. Si por ley se establece una cifra menor, porque, bueno, todos llegan a la conclusión de que fue excesiva la transferencia, como todo indica que parece que fue así, ¿usted cree que el gobierno nacional o ustedes mismos van a proponer que se le pida a la ciudad que devuelva aquello que recibió en exceso? Mira, esa es una definición que vamos a tener que analizar con el gobierno nacional. Me parece que lo importante es el camino que se está marcando, de efectivamente fortalecer los recursos de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina en términos económicos, en términos poblacionales, que tiene probablemente los principales déficits estructurales de todo el país, con los principales bolsones de desempleo, de pobreza, y como te decía, la definición del presidente, la sabia definición del presidente, es marcar un camino de recomposición de los ingresos del gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder atender los problemas estructurales y, repito, mucho más en una época de pandemia en donde por cantidad de casos absolutos la provincia ha sido la más perjudicada y la que ha tenido que hacer los mayores esfuerzos financieros, económicos, sanitarios, de asistencia a los municipios para que puedan pagar salarios, para afrontar los gastos de la pandemia, para compensar la caída de la recaudación. Me parece que para reforzar la seguridad, como se venía reclamando también en los últimos tiempos, para incrementar la capacidad de las unidades penitenciarias, de las alcaldías, de las comisarías, mejorar las comisarías. Bueno, me parece que una serie de problemas estructurales que arrastra la provincia desde hace muchos años, que empeoraron muchísimo en los últimos 4 años en la gestión anterior y que hay que empezar a darles una solución de carácter estructural. Carlos, antes de dejarte con Iván y con Lautaro, una última pregunta por mi parte. Venimos hablando acá en el programa hace bastante de todo este clima enrarecido que se nutre de publicaciones y de declaraciones de la oposición y publicaciones de algunos medios sobre preanuncios de catástrofes, de horrores, de violaciones a la Constitución, a los derechos, a las libertades, y que han ido trabajando, ¿no?, en la cabeza de la gente, bueno, de los que consumen esos diarios y demás, pero bueno, que han tratado de instalar, y en alguna medida en ciertos círculos lo han hecho, de instalar esta sensación de que al gobierno le está yendo muy mal, de que el momento es muy difícil y demás. ¿Cómo lo viven ustedes? Pues también han sido víctimas, ¿no?, de eso. Sí, mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires ya tenemos el cuero curtido con estas cuestiones en solo unos pocos meses de gestión. Recordemos que apenas empezamos la gestión estaba la supuesta amenaza de que iban a estallar las unidades penitenciarias porque no había comida, bueno, no había medicamentos, etcétera. Nos pusimos a trabajar, hubo comida, hubo medicamentos, no sucedió. Después vinieron con a fin de año que íbamos a tener saqueos, que había problemas. Obviamente le dimos solución a todos los problemas coyunturales que había en ese momento. Tampoco sucedió. Después empezaron con que íbamos a defoltear la deuda.
tampoco sucedió. Después continuaron cuando empezó la pandemia, que la explotaba el provincia de Buenos conurbano. Aires, sobre todo en el conurbano, Sí. iba a explotar el conurbano también, de problemas de saqueos, de lo que sea, de que la capacidad sanitaria no iba a alcanzar, los respiradores no iban a alcanzar, que no iba a haber equipos de protección personal para los médicos. Hoy, después de la gestión que estamos haciendo con el Ministerio de Salud, nos sobran, digamos, todos esos instrumentos que en su momento decían que iban a escasear. Después el problema de la seguridad, se anunció junto con el Gobierno Nacional un plan de seguridad, después de las protestas legítimas en el contenido, pero ilegítimas en la forma, digo yo, que se realizaron por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Mejoramos los ingresos, dimos solución a un montón de puntos estructurales que reclamaban los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por lo menos desde el año 1973, cuando estuvo aquel movimiento llamado Movimiento Policial, el MOPOL. Se le dio respuesta, el aumento de las horas cores, el aumento, la equiparación de los salarios con la Policía Federal, los hospitales exclusivos para la policía, el Instituto Universitario Juan Bucetich. O sea, por eso te digo, me parece que ya es costumbre, me parece que es el modus operandi de una parte de la oposición, llamémoslo el macrismo duro, por ponerle algún nombre, que son intentos constantes y permanentes por desestabilizar la situación. Obviamente no lo han logrado, más allá de una minoría que se acopla a esos reclamos, que participa de marchas, banderazos, que están en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio, de las medidas que se están estableciendo. Lo que yo digo, cuando uno analiza el carácter variopinto y extraño que tienen muchas de esas expresiones en esas marchas, que muchos dicen que son marchas anticuarentenas, yo lo he dicho muy claramente varias veces, son marchas antiperonistas. Lo que hagamos se van a oponer. Carlos, respecto a Iván Yagros, que te saluda, buenas tardes, la gestión de la pandemia. Escuchamos recién dos discursos claramente muy pero muy distintos. El gobierno de la ciudad diciendo se amesetaron los casos, altos, pero se amesetaron y hay que aprender a convivir con el virus. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo, esta meseta alta no es una meseta, sino un altiplano. Para nosotros eso no es un éxito, sino que un éxito es que los casos bajen, no que se ameseten en altura. ¿Ustedes ven, y lo pregunto sin ninguna carga, lo pregunto realmente como un dato para compartir con nosotros, con la gente, miran las encuestas, se equilibran las decisiones de política pública en tanto a si un porcentaje mayor ahora necesita fijarse en la economía y en la salud? Digo, esa especulación, por ahí puede ser en el mejor de los sentidos o en el peor de los sentidos, ¿existe o no existe? No, para nada. Mira, el gobernador lo dijo muchas veces y es una línea que ha marcado para todo el gabinete. Acá en la provincia de Buenos Aires no se gestiona analizando datos de encuestas, ni focus group, ni con estrategias de marketing político. Acá en la provincia de Buenos Aires nosotros gestionamos permanentemente para solucionar y mejorar las condiciones de vida de los y las bonaerenses. En este momento, en el marco de una pandemia, nuestra prioridad ha sido muy clara, en consonancia con el Gobierno Nacional, que es cuidar la salud y la vida. Primero, sin ir obviamente en contra de ninguna de las libertades que puede tener nuestra población, sino asegurando mejores condiciones para que se ejerza esa libertad en una situación de pandemia. Y obviamente, más allá de las cuestiones sanitarias, nosotros hemos adoptado muchísimas de las políticas para mejorar las condiciones económicas, que están obviamente golpeadas en un marco de crisis internacional sanitaria y económica. Muchísimas de las políticas del Gobierno Nacional, hemos implementado políticas propias de carácter crediticio, tributario, de fomento a la producción, de sostenimiento del trabajo y de los salarios, de obra pública, de lanzamiento del Plan Provincia en Marcha. Permanentemente estamos, si bien la prioridad es la cuestión sanitaria, estamos fortaleciendo todo el esquema productivo de la provincia de Buenos Aires. De hecho, las principales flexibilizaciones o habilitaciones de actividades que hemos hecho, lo que primero se priorizó y lo que se tuvo en cuenta en primer lugar, que sean actividades económicas productivas que generen ingresos a nuestra población, y ese es el norte que nosotros estamos definiendo para continuar trabajando hasta que tengamos una solución definitiva a este problema, que va a ser cuando no solo cuando exista la pandemia, con la vacuna, cuando la podamos comprar y la podamos administrar de manera masiva y se corte la cadena de contagio. Ese va a ser el momento en que vamos a poder decir esto ha terminado. Carlos Bianco, gracias por este tiempo con nosotros, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, no se pueden quejar,